pues les voy a platicar un poquito de prótesis inmediata, prostodoncia total. Y bueno, vamos a ver como conceptos que la prótesis inmediata es una prótesis hecha inmediatamente después del retiro de los dientes. ¿Ah? Da la casualidad que por ahí de 1964 el doctor Pasamonti ya estaba viendo ahí algunos detallitos y nos dice que las prótesis inmediatas han originado más quejas que ningún otro tipo de prótesis y se han convertido en causa de demandas legales. Desde 1964 estamos viendo ya problemas con ese tipo de prótesis. ¿Vale? ¿Cuáles van a ser sus indicaciones? ¿Quién es candidato para esto? Pacientes con enfermedad periodontal, pacientes con alto grado de destrucción, obviamente caries, dientes fracturados, obviamente tratamientos fracasados y lo más importante, que la condición de la salud del paciente sea la adecuada. ¿Cuáles serían sus contraindicaciones? Pues pacientes que han sido sometidos a radioterapia, pacientes que tengan algún trastorno sistémico, pacientes que tengan problemas de coagulación, que no puedan tolerar extracciones múltiples, pacientes con infecciones que requieran drenaje después de una cirugía y obviamente pacientes que tengan trastornos psicológicos y también que tengan disminución de sus capacidades mentales. ¿Cuáles van a ser las ventajas de colocar una prótesis inmediata? Bueno, pues vamos a fomentar la salud del paciente para evitar una pena psicológica. Va a proporcionar una guía, una estética óptima. Vamos a mantener, yo creo que lo más importante, que es la dimensión vertical. Vamos a generar una mejor cicatrización y vamos a evitar también el colapso de la musculatura. Una cosa que debemos de entender es que las prótesis van a ayudar a que el área donde fue la cirugía la prótesis va a contener esa inflamación y obviamente nos va a ayudar a que tengamos una mejor cicatrización, como también va a evitar que el alimento se meta en los alvéolos. ¿Cuál sería su desventaja? Pues es algo compleja, no se puede probar muchas de las ocasiones, no podemos hacer ni una prueba estética. Obviamente también son prótesis que tienen muchas quejas, porque generalmente que la prótesis se está clavando, que se desaloja. Obviamente también estas dentaduras requieren mayor mantenimiento, por lo cual tenemos al paciente prácticamente a la semana y es muy recurrente la visita del paciente. Para que nosotros podamos realizar una prótesis inmediata, nosotros debemos conocer ciertos parámetros dentofaciales que tienen que ver con la forma de la cara y que éstas se traspolan a la boca del paciente. El doctor William nos hizo una guía muy interesante y él nos empieza a platicar acerca de que la forma de la cara del paciente tiene cierta geometría y esta, por ejemplo, corresponde a la forma de sus incisivos centrales. Por ejemplo, pacientes que son con, ¿cómo lo decimos? Con cara circular, tiende a tener dientes circulares. Pacientes con cara cuadradita, braquicéfalos, tienden a tener dientes cuadrados. Entonces, eso está íntimamente relacionado a la forma de la cara, igual como con los dientes. Otro de los parámetros que vamos a observar es la línea de los caninos, que va a ser una línea que se extiende del implante inferoexterno del ala de la nariz al plano de orientación. ¿Qué nos va a dar esta línea?
nos va a ayudar de guía para que nosotros podamos seleccionar el tamaño de los dientes que vamos a comprar y que corresponden a cada paciente. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven su imagen del lado izquierdo, hay pues una imagen donde hay una nariz y donde hay unos dientes. Y esta línea va a corresponder con la punta de los caninos. ¿Sí me explicó? Ahora, si nosotros medimos esta distancia, digamos de línea media del central a punta del canino, digámoslo así como dicen en el ejemplo, vamos a tener 20 milímetros. Para que nosotros podamos sacar esa longitud real, vamos a sumarlo por 2, porque obviamente es la parte del otro lado. Entonces sería 20 más 20 y vamos a obtener ahí una medida. Pero una cosa interesante es que no estamos midiendo en la totalidad esa sonrisa, esa longitud de los dientes. Debemos de medir, bueno, más bien vamos a agregarle 2.5 milímetros, que va a ser la vertiente distal de los caninos, para así hacer una sumatoria y tener una longitud más aproximada. Ahora, cada casa comercial que vende dientes tiene pues su catálogo. Y aquí tenemos un ejemplo en estas fotos. Por ejemplo, en la fotografía inferior derecha, nosotros podemos ver aquí que tiene nomenclaturas. Tiene un 1, 2, 3 y 4. En la foto que también ven en su diapositiva, la longitud que tenemos de distal a distal del otro canino es el número 1. Y esa medida va a corresponder con la sumatoria que hicimos previamente. No sé si me estoy dando a entender o si los estoy, ¿cómo se dice? Revolviendo. Si tienen alguna duda, me lo pueden comentar sin ningún problema. Entonces, así es como nosotros podríamos sacar la longitud de cada paciente, ¿vale? Porque muchas veces mandamos, no sé, quiero pensar, una prótesis a hacer al técnico y el técnico pues no tiene mucha idea a lo mejor de ciertas medidas y escoge el tamaño de dientes que no le corresponde a nuestro paciente, ¿vale? Ahora, como también sabemos, los dientes, los dientes también tienen que ver, la forma de selección va a ir involucrada al género. Por ejemplo, los hombres tenemos tendencia a dientes más cuadraditos y las mujeres tienen más tendencia a dientes ovalados o triangulares. Entonces, bueno, vamos a ver un pequeño caso donde es una paciente femenino de 58 años de edad que llega a la consulta y bueno, menciona que tiene los dientes muy mal, al igual que sus encías. Una cosa que debemos de siempre ver en nuestro paciente, nosotros debemos analizar a nuestros pacientes de afuera hacia adentro. ¿A qué me refiero? Desde la cara hasta la boca. ¿A qué voy? Estamos muy acostumbrados a que lo único que hacemos es, llega el paciente, se sienta en el sillón, sacamos el básico y empezamos la exploración. Y eso no es del todo correcto. ¿Cuánta información nos está arrojando esta paciente en tan solo ver esa fotografía? Como les comentaba, esta información, pues vamos viendo, por ejemplo, como según Williams nos comentaba, qué tamaño o forma de diente le corresponde a nuestro paciente. Y obviamente todo esto es diagnóstico. Cada paciente deberíamos de llevar un proceso fotográfico para que podamos valorar con el perfil del paciente, fotografías intraorales, qué tanta información nos están enseñando estas fotos. Muchas veces, como les decía, sentamos al paciente,
y con el espejito pudiéramos dejar pasar algo. ¿Qué tanta información nos enseñan estas fotos? Donde podemos ver diastemas, recesiones gingivales, abscesos periodontales. Vamos a ver, bueno, sabemos de antemano que aquí esta paciente se ve que tiene enfermedad periodontal y sabemos que los dientes se vestibularizan, se mueven. Vean los diastemas, las recesiones. Ahora, como todo protocolo, debemos tener nuestras radiografías. En estas radiografías, pues vamos a ver el tejido de soporte, vamos a ver articulación. Y bueno, vamos a pasar a lo que son las radiografías periapicales, donde vamos a tener una mejor relación. Nosotros sabemos que en una radiografía panorámica, pues muchas veces se superponen muchas cosas. Entonces, siempre de complemento, una radiografía periapical. Entonces, vamos a ver el grave daño que tiene esta paciente. Si nosotros dividimos el diente en tres, tendríamos prácticamente un tercio de soporte. Estas son las posteriores, donde vaya, tenemos un daño muy severo, dientes parece que pues ya no están soportadas por ningún tejido óseo. Y vaya, cuando uno está haciendo diagnóstico, obviamente necesitamos también unos modelos. ¿Qué tan complicado es tomarle impresión a este tipo de paciente donde tiene los dientes con demasiada movilidad? Una movilidad grado 3. Aquí yo preguntaría a los presentes cómo se les ocurriría tomarles impresión, porque vaya, tenemos el riesgo de que cuando tomamos la impresión, y pasa, alumnos que llegan con su impresión de alginato con los dientes. No sé si quieran opinar o algo al respecto. O seguimos. O sea, que cómo tomaríamos una impresión en un paciente clase 3. No, clase 3 no. Con movilidad dentaria. Con movilidad. Exacto. Pues se la tomaría, pero tal vez comentándole al paciente que existe el riesgo de que haya un desprendimiento de sus dientes. Claro. Yo ¿Qué otra? creo que más allá de cómo tomarla, cómo retirar la cucharilla, ¿no? A la hora de retirarla, pues se le pide que infle los cachetes y a lo mejor se le echa con la jeringa triple aire y agua para que al momento de retirarla sea más, menos traumático, quizá. Ahí, por ejemplo, el asunto es que el alginato se mete por todos lados. Y muchas veces, aunque le pongas aire, pues ciertamente, híjole, es complicado. ¿Qué pasó? ¿Y podría ser mediante escaneo bucal? Sí, también ese puede ser una opción. Estimado doctor, yo le pondría una vaselina. ¿Qué pasó? No entendí. Una disculpa, pero ya escuché a quien hizo esa observación. Dice, yo le pondría vaselina a los órganos dentarios. Ok, bueno. Puede ser una opción, pero híjole, aquí una sugerencia podría ser ferulizar los dientes con un poquito de resina fluida. Otra, que fue, en este caso lo que hicimos, pusimos un poquito de cera de tablillas en las troneras, en medio de los dientes, para que el alginato no pudiera entrar, ahora sí que en esas troneras, que se pudiera meter en todos lados. Y así poder tomar la impresión sin que tuviéramos este riesgo, ¿vale? Ángela Sosa precisamente había puesto, dice, yo pondría vaselina en los dientes. Ángela Sosa contestó, yo pondría vaselina en los dientes y cera utility en diastemas. También. La vaselina a lo mejor no creo que nos ayude tanto, pero es válido, es válido. Y bueno, seguimos. Como diagnóstico pues periodontal, encontramos que el paciente tiene una periodontitis crónica generalizada severa. Y bueno, sabemos que la periodontitis crónica es una forma de la enfermedad periodontal más frecuente, grave
que progresa lentamente. Se presenta en adultos mayores y se caracteriza por pérdida de inserción. Y bueno, sabemos que la enfermedad periodontal no se cura, solo se mantiene. Entonces, bueno, como diagnóstico y plan de tratamiento, pues órganos con movilidad grado 3, con compromiso periodontal y pulpar, con más del 90%, restauraciones desajustadas y caries. Y como plan de tratamiento vamos a tener fase 1 periodontal, número 2, la elaboración de la prótesis inmediata, la fase 2 sería la extracciones múltiples y inmediatamente la prótesis inmediata. Ahora, ¿qué tan importante o no sería la fase periodontal antes de querer sacar los dientes? O sea, ¿cuál sería el problema de sacar así los dientes de buenas a primeras sin hacer terapia periodontal? Procesos infecciosos. Sí, ¿qué más? Tendríamos un sangrado abundante. Ahora, ¿cómo vamos a hacer estas prótesis? Generalmente, cuando el paciente tiene enfermedad periodontal, los dientes se extruyen, tienen mala posición. Aquí, por ejemplo, lo que yo les estoy marcando con esta línea blanca, ustedes pueden ver, por ejemplo, de su lado izquierdo, cómo hay dientes que están extruidos. Lo que vamos a hacer aquí es, en el modelo, vamos a hacer desgastes selectivos para poder mejorar ese plano de oclusión y nos pueda servir de referencia para empezar a montar dientes. Ahora, aquí en las fotos vamos a ver unas líneas azules y una línea roja. La línea azul corresponde al borde cervical, donde termina la encía y donde empieza el diente. Y la línea roja sería una línea donde previamente debimos de haber sondeado. Esto es meramente ilustrativo, porque la realidad es que esa línea roja debería estar más arriba porque tenía bolsas periodontales muy grandes. Pero realmente es lo que se debería de hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir quitando diente por diente y nuestro límite va a ser nuestra línea azul. Yo les aconsejaría nunca pasarse de esa línea porque muchas veces cuando llevamos la prótesis a boca no asienta, no baja y entonces el problema hay que estar abocardando la prótesis. Entonces vamos a ir montando centrales, laterales y como yo les había mencionado en la foto anterior, yo fui creando ese plano de oclusión. Fuimos haciendo desgastes selectivos en ese modelo para que a la hora de que montemos dientes, nuestra loseta sea nuestra guía de ese plano de oclusión. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a montar los anteriores y después vamos a empezar el montaje con los dientes posteriores. Ahora, hay una particularidad en este montaje de dientes. No sé si lo notan. ¿Cómo ven los dientes posteriores? Que tienen un desgaste por las caras oclusales. Exacto. Son dientes de 0 grados. Ahorita les explico el por qué escogimos estos dientes de 0 grados. Bueno, se procede a procesar la dentadura y, bueno, vamos a proceder aquí a hacer las extracciones, la regeneración de este proceso. Aquí quiero que vean, por ejemplo, en estas extracciones, en su fotografía del lado derecho, hay como un acetato. Y este acetato, ¿qué información nos está dando? Si ustedes ven en la parte vestibular del reborde, se ve que hay presión. No sé si puedo marcar o hacer como un apuntador. No, creo que no. Sí, puede hacer uso de su mouse, doctor, y se ve la flechita, no hay problema. Ah, ¿aquí? ¿Sí lo ven? ¿Cómo estoy marcando aquí? Sí, doctor. Okay. Es lo que decía, esta presión que se está generando aquí en este acetato
¿Qué información nos está dando? Aquí, ¿cómo obtuvimos este acetato? Después de que nosotros hicimos la prótesis inmediata, a la hora de hacer el procesado y a la hora de hacer el desencerado, obtuvimos un modelo ya trabajado de cómo queríamos tener ese reborde o cómo obtuvimos ese reborde. Y ahí se optó por bajar este acetato. ¿Para qué? Para que a la hora de bajar este acetato nos marcara esas retenciones y el quirúrgico, quien sea que opere, si tienen un equipo, el periodoncista, el maxilofacial o incluso ustedes, puedan ver dónde pudiera haber áreas de retención y obviamente eso va a generar molestias en su paciente. Y bueno, en la fotografía de abajo se hizo regeneración. Estos son los rebordes inmediatamente después de la cirugía. Y esta es la colocación inmediatamente después de las extracciones múltiples. Vean cómo cambia el perfil del paciente. Cómo antes por esa enfermedad periodontal que los dientes estaban vestibularizados, cómo con la prótesis el labio lleva a una mejor posición. Y eso que estamos hablando, que esa prótesis tiene un flanco vestibular. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿cómo pruebas esto? ¿En qué momento tú dices, oye, a ver, pacientita, venga, vamos a hacer pruebas para la prótesis? ¿Sí me explicó? ¿En qué momento tú haces pruebas? Ese es el grado de complejidad de este tipo de prótesis. Es por eso que uno debe de tener fotografías, buenos montajes, para que no podamos fallar. Ahora, el hecho de que no podamos probar una prótesis total inmediata involucra que también vamos a tener errores. Por ejemplo, si ustedes ven el antes y el después, la realidad es que pues mejoró muchísimo el paciente. Pero si somos estrictos, tenemos una sonrisa en la fotografía inferior, tenemos una sonrisa que es plana. Tenemos una línea media desviada. Pero vaya, digamos que es parte de, porque por el grado de complejidad que tiene este tipo de prótesis. Entonces, aquí yo creo que si nos vamos a 1964, pues Pasamonti pues tenía razón, porque la realidad es que este tipo de prótesis, la realidad es que es muy compleja. Ahora, se me pasó a decirles, ¿por qué aquí escogimos dientes de 0 grados? No sé si a alguien se le viene algo a la mente el por qué habremos escogido dientes de 0 grados. A ver, déjame regresar a la foto del montaje. Para evitar interferencias oclusales. Así es. Para que nuestro paciente tenga una libertad en lateralidades y ahora sí que la dentadura se pueda desplazar sin ninguna interferencia. Y obviamente al no tener interferencias, va a molestar mucho menos. Pero vamos a pasar a lo que sigue. Ahora, nosotros sabemos que una prótesis inmediata, en lo personal, creo yo que no es algo definitivo. ¿Por qué? Por este tipo de situaciones que puede salir algo mal, línea media desviada, a lo mejor cuando ponen la dentadura al paciente ni siquiera ocluye, hay que hacer ajuste oclusal, casi te llevas todas las caras oclusales y bueno, tiene su complejidad. Pero después de esta prótesis inmediata, ¿qué sigue? La prótesis total definitiva. ¿Por qué se ve acortado? A ver.
Deme un segundo. Sí, doctor, creo que eso. Las demás diapositivas se veían así cortadas. No, se veían bien. A ver, tantito. ¿Tienen tema con que la veamos así o quieren que la hagamos grande? Como usted gusta, doctor. Bueno. Vamos peleando. ¿Qué es la prostodoncia total? Es la rama de la odontología que se encarga de la restauración y mantenimiento de la fisiología oral, reemplazando los dientes y estructuras perdidos del paciente edéntulo, mediante, una aparatología que es biocompatible para la boca. Ahora, como les decía desde el principio, debemos de hacer un diagnóstico siempre en todos nuestros pacientes. Y en el paciente edéntulo siempre deberíamos de hacer un diagnóstico visual, palpatorio y radiográfico. ¿A qué me refiero? Con palpatorio, por ejemplo, debemos de tocar los procesos en la radiografía, ver si no hay dientes ahí que destruidos, valga la redundancia, como luego dicen los pacientes, que tengan ahí raigones. Entonces, todo ese tipo de situaciones lo vamos a ver en nuestras radiografías. Obviamente, debemos de checar la edad del paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que un paciente, cuando tiene una edad, digámoslo así, no tan avanzada, el paciente tiene una mejor adaptación que un paciente ya de una edad avanzada, donde muchas veces ya ni tiene mucha coordinación muscular. Obviamente, el estado de salud sistémico, que también tiene que ver mucho, porque, digámoslo así, un paciente de 50 años que ya tiene una enfermedad muy degenerativa, pues su edad cronológica no va a corresponder y va a tener ciertos problemas. Debemos de valorar la formación social de este paciente, el entorno, el estado anémico también por el que viene el paciente. ¿A qué me refiero? ¿Qué pronóstico tendríamos si los hijos llevan al abuelito llevan a fuerza al paciente a hacerse sus dentaduras? Pues la realidad es que muchas veces esas dentaduras, pues el paciente dentro, pues ni siquiera se las pone. ¿Sí me explicó? Y bueno, vamos a ver soporte, grosor, vamos a ver los tejidos, vamos a ver los tejidos faciales y bueno, también deberíamos de ver las cuestiones de desagrado de dentaduras previas si en dado caso hay. Y una cosa que debemos de entender es que en el paciente déntulo siempre vamos a tener reabsorción ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay poder humano que detenga esa reabsorción. Cuando nosotros perdemos un diente, esa reabsorción que va a ser horizontal y vertical nunca se va a perder. Ahora sí que por todo el ciclo de la vida siempre lo vamos a tener. Y para esto, Catwood y Hartwell hicieron una clasificación, y esta clasificación sirve para simplificar la descripción de la cresta residual y por tanto ayudar a la selección de la técnica protésica apropiada. Y bueno, sabemos que la clase 1 es cuando tenemos el diente, la clase 2 es cuando acabamos de hacer la extracción, la clase 3 es cuando tenemos una cresta redondeada y tenemos altura y anchura. Yo creo que esa sería pues un pronóstico favorable cuando tenemos un paciente con clase 3. Clase 4, cuando tenemos el hueso en forma de cuchilla, donde tenemos altura e insuficiente anchura. Yo creo que esto es de los menos favorables. ¿Por qué? Porque al estar en forma de cuchilla, generalmente una prótesis tiende a lastimar más. Y la clase 5
que es una forma plana, inadecuada en altura y anchura, y la clase 6, que va a tener una depresión con pérdida de hueso y con hueso basal, perdón. Yo creo que los menos favorables van a ser los clase 4 y los clase 6. Ahora, como plan de tratamiento, pues va a ser la realización de las dentaduras. Y bueno, vamos a comenzar siempre con unas impresiones anatómicas. Aquí yo sugiero puede uno usar cualquier alginato, pero aquí yo le sugiero usar el alginato que es Neocolit. Ese es especial para paciente déntulo. Y aquí lo que nos va a ayudar es que su manipulación y su tiempo de trabajo es bastante fluido. Y hoy por hoy yo les puedo decir que a lo mejor la forma de tomarles impresión es la técnica del doctor Giro Abe, que la describe en su libro ¿cómo se llama este libro? Prostodoncias con alta succión. Ahorita les digo el nombre, se me fue. Pero la técnica es básicamente inyectar alginato sobre fondo de saco. Y bueno, aquí tenemos un pequeño videito donde lo podemos ver. Vamos a mezclar el alginato y nos va a dar un tiempo impresionante de trabajo, 1 minuto 30. No importa si hace calor, si hace frío, realmente este alginato nos va a dar el tiempo adecuado para poder hacer ese perfecto registro. Entonces, llevamos la jeringa a todo el fondo de saco y muchas veces pues se dificulta eso a ustedes que van saliendo, ¿va? ¿Sí me explicó? Y vean la impresión anatómica que estamos generando. Ahora, hoy en día, el doctor Giro nos menciona que nosotros cuando tomamos impresión inferior, la papila piriforme se tiende a aplastar. Entonces, yo le sugiero que generalmente, o más bien, yo le sugiero que a sus portaimpresiones busquen poder liberar la papila piriforme y cuando vayan a tomar la impresión al desdentado en la parte inferior, a su paciente le digan que cierre un poco la boca. Eso va a hacer que la papila tome la posición correcta. Y bueno, ya obteniendo los modelos, vamos a tener lo que es nuestras placas base. Ahora, esta técnica es un poco modificada de lo habitual porque yo sé que normalmente es impresión anatómica y después impresión fisiológica, pero ahorita vamos a eso. Yo en esta impresión lo que genero va a ser una placa base que le vamos a montar un rodillo. Lo que sí va a ser requisito siempre que en su fondo de saco esté libre, para que posteriormente esto lo podamos rectificar. Algo que luego yo veo a mis alumnos es que hacen sus portaimpresiones o placas base, más bien portaimpresiones. Vamos a abordarlo algo que más o menos saben que han hecho. Sus portaimpresiones siempre llegan como hasta el fondo de saco. Y cuando van con su modelina, la realidad es que no registra nada porque ese portaimpresiones está invadiendo un lugar que no le corresponde. Entonces, siempre deberían de liberar, poder retraer el carrillo y ver que su portaimpresiones no llegue ni siquiera al fondo de saco. ¿Para qué? Para que su material de registro, ya sea modelina o polivinilsiloxano, puedan registrar toda esa vuelta muscular y esa actividad muscular. Y bueno, regresando
a los pasos. En esta técnica, pues yo hago una lámina, agarro una lámina de seda toda estación, la doblo y hago mi rodillo. Ahora, como les decía antes, los patrones de reabsorción son impredecibles. Generalmente vamos a tener, por ejemplo, en el maxilar superior, el hueso se va a reabsorber de afuera hacia adentro y la mandíbula se va a reabsorber de dentro hacia afuera. Entonces, por eso muchas veces el paciente parece clase 3 cuando es desdentado. ¿Vale? Entonces, regresando al tema de por qué repito esto, siempre se nos dieron unas medidas como estándar o que son como predeterminadas. Por ejemplo, que nos decían que la altura del rodillo en la parte anterior debe de medir 10 de altura, en área de premolares es 7 de altura y en área de molares debe de medir 5. Yo no lo hago así y les voy a explicar por qué. Yo generalmente, como les digo, los patrones de reabsorción nunca van a ser iguales. Entonces, si de un lado hay mayor reabsorción y hicimos nuestro rodillito en nuestro conformador que tiene una misma altura, pues el orientar el rodillo va a ser un poquito más tedioso y más tardado. Yo prefiero, número 1, montar un rodillo grande y hacer una línea de marcaje donde vamos a ver la exposición dentaria. Bueno, en este caso va a ser exposición del rodillo, pero esto tiene un porqué. Generalmente, cuando nosotros estamos dentados, cuando estamos en posición de reposo, ¿cuánto de diente estamos mostrando? No es igual en hombres y en mujeres. Las mujeres tienden a mostrar más los dientes. Entonces, toda esa información se traspola aquí. ¿Qué tanto de diente mostramos? Generalmente un hombre va a mostrar de unos 5 a 2 milímetros y las mujeres pueden mostrar 3, 4 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En mi rodillo, que es largo, puedo marcar, poner ese labio en reposo y marco esa línea. Y se me hace a mí mucho más fácil esa orientación. Y en base a eso, colocamos nuestra platina a 45 grados, sabiendo que siempre la parte posterior es menos alta, y hacemos el desgaste a 45 grados con nuestra espátula caliente y vamos conformando ese rodillo. Y ya que lo conformamos, vamos a poder checar con nuestra platina de Fox. Esta platina de Fox nos va a dar dos informaciones. Número 1, lo que es la línea bipupilar. Y esta línea bipupilar va a ir a través de las pupilas, como la ven en la foto superior izquierda. Y esta va íntimamente relacionada a nuestro rodillo y íntimamente a nuestros bordes incisales de nuestros centrales. Cualquier persona que quiera hacer estética, todo parte de los incisivos centrales superiores. Tiene que ser paralela siempre a bipupilar. Y bueno, en este caso, en Camper, que va del tragus al ala de la nariz, debe de ser paralelo. La realidad, cuando nosotros orientamos hacia el rodillo, el cuadrar estas dimensiones, la realidad es que es muy fácil. A luego estar agregando cera, quitando cera, vaya, es muy fácil esta orientación. Ahora, entramos a un tema un poquito polémico cuando entramos a hablar un poco de la dimensión vertical y de la relación céntrica. Por ejemplo, en 1928, Turner y Fox recomendaron determinar la DBO, la dimensión vertical en oclusión, conforme al aspecto externo de la cara y la armonía entre tercios. Aquí se refiere a que los tercios faciales que vienen del nacimiento del cabello
al nasion y del nasion a la base de la nariz y de la base de la nariz a la punta del mentón, estos deberían de ser iguales. Por ejemplo, en 1930, Willis indicó que la distancia entre el ángulo externo del ojo a la comisura labial es igual a la distancia de la base de la nariz y del mentón. Y hay ciertos instrumentos que nos dan estas longitudes. En 1928, Turner y Fox recomendaron determinar la DBO conforme al aspecto externo de la cara y la armonía entre tercios. En 1930, Willis indicó que la distancia entre el ángulo externo del ojo a la comisura labial es igual a la distancia de la base de la nariz al mentón. En 1934, Nils Wonder propuso el uso del espacio funcional libre. ¿Esta qué técnica es? Es una técnica numérica donde vamos a desprogramar a nuestro paciente en base a un promedio, donde, digámoslo así, vamos a poner un punto fijo y un punto móvil, donde el punto fijo va a ser cualquier lugar arbitrario, puede ser abajo de la nariz, en el labio. Ahora sí que eso es indistinto, pero debemos de generar un punto fijo y el punto móvil, que va a ser la mandíbula. Y se le va a pedir al paciente que abra y cierre y se haga un promedio. Y a ese promedio se le va a restar ese espacio funcional libre, que es el espacio de reposo que todos tenemos. Ahora, yo les preguntaría, nosotros cuando no estamos haciendo nada, siempre estamos en oclusión, apretando los dientes. La realidad es que no, siempre estamos con la boca entreabierta. Tenemos ese espacio funcional libre y generalmente oscila entre 2 a 3 milímetros. Ahora, en 1951, Pleasure afirmó que la posición fisiológica en reposo proporciona una referencia estable para determinar la dimensión vertical en oclusión, en donde el espacio funcional libre debe ser de 3 milímetros entre maxilar y mandíbula. En 1951, ese mismo año, Silverman indicó que la dimensión vertical en oclusión, él la obtenía bajo la fonación y evaluaba la posición de la mandíbula pidiéndole al paciente que hiciera ciertos sonidos. En 1955, Shanahan sugirió la deglución de saliva como base para establecer la posición mandibular, pero eso está más enfocado a lo que es la relación céntrica. Y bueno, en 1991, Rivera, Morales y Moll llegaron a la conclusión de que, al igual que cualquier aspecto biológico medible, la DBO no es un valor rígido y puede ser modificable. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas técnicas y yo creo que lo adecuado es conocer cada una de ellas y poder combinarlas y hacer, esa dimensión vertical personalizable a cada paciente. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, uso la fonación para ver la dimensión vertical. Generalmente le pedimos al paciente que diga fonemas con F, donde ¿qué vamos a ver? Que nuestros bordes incisales, o aquí en este caso que es un rodillo, cuando nosotros decimos foco, el borde incisal o el borde de nuestro rodillo debe de tocar el lado húmedo seco del borde bermellón. Perdón, ando medio trabado, disléxico un poquito diría yo, pero ahí vamos. Si no me entienden algo, me dicen. Entonces, generalmente yo veo lo que es la dimensión vertical y la relación céntrica con la fonación. La altura de ese rodillo me lo va a determinar la letra F. Y para saber también si yo no estoy en una posición incorrecta, vamos a hacer fonemas con S. Vamos a ver si este video se alcanza a escuchar.
No, Mississippi, así es. Mississippi. Mississippi, Mississippi. 619. 619. Entonces, cuando nosotros tenemos una correcta altura de nuestro rodillo, cuando el paciente dice la letra F, el rodillo va a tocar el borde berbellón del labio inferior. ¿Cómo sabemos si estamos pasados? Cuando nosotros... A ver, déjame carburo bien la idea. ¿Cómo sé que yo tengo adecuadamente bien mi dimensión vertical? Mediante fonemas, cuando nosotros le decimos al paciente que diga algunas palabras con S. Sí, cuando nosotros decimos Mississippi, nuestros bordes incisales rozan ligeramente. Si tu paciente no puede decir fonemas con S, tu dimensión vertical está aumentada. Ahora, la relación céntrica. También algo muy, tanto conflicto que genera esta posición. Y bueno, voy a leerles del glosario de términos prostodónticos del 2023, cuál es su definición. Es una relación maxilomandibular independiente del contacto dental, en la que los cóndilos se articulan en la posición anterosuperior contra los dientes posteriores, contra las pendientes posteriores de las eminencias articulares, dando así una relación maxilomandibular no tensa, para así obtener una posición repetible. Muchas veces antes lo que se hacía era era la técnica bimanual, donde forzaban al paciente y lo llevaban hasta atrás. Y eso no es correcto. Una correcta relación céntrica va a ser aquella posición que sea repetible y cómoda para el paciente. Y bueno, seguimos con el proceso. Siempre deberíamos de usar nuestro arco facial para que podamos, ya que tenemos todas esas determinantes de dimensión vertical y relación céntrica, vamos a montarlo en el articulador y lo vamos a montar con el arco facial. El arco facial que nos va a dar la ubicación de nuestro maxilar en algún lugar en el espacio. ¿Qué otra cosa nos da nuestro arco facial? La distancia intercondilia. También nos va a dar, por ejemplo, en el Whitmix nos da las medidas o el ancho si tu paciente es chico, mediano o grande. Y bueno, ya que tengamos todo el montaje de nuestros rodillos en nuestro articulador, es bueno quitar esos rodillos y de repente poder visualizar esa orientación que tienen. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver esas discrepancias que tenemos en el maxilar superior con la mandíbula, donde la mandíbula está metida, digámoslo así, y lo dije mal. El maxilar está metido y la mandíbula está salida. ¿Qué nos va a dar eso? ¿Qué información nos va a dar eso? El montaje de dientes se debe de hacer siempre sobre nuestro centro de proceso. Y aquí, ¿qué vamos a hacer si el maxilar está metido y la mandíbula está salida? Para esto salen nuevas técnicas de montajes en mordida cruzada, montajes con dientes con platina de 20 grados, oclusión lingualizada, pero vaya, esos son temas un poquito más complejos. Y bueno, vamos a abordar esta plática con dientes, por ejemplo, que son de 30 grados, que es la técnica del doctor Turner, donde, como ya les había comentado, nuestro plano de oclusión va a ser nuestra loseta, nuestros bordes incisales de nuestro central va a tocar el plano, el lateral no va a tocar, el canino va a tocar la cúspide con la vertiente distal sobre el centro del proceso.
Y bueno, vamos a pasar a los posteriores. Y los posteriores, rápidamente, se monta primer premolar, las dos cúspides tocan, el segundo premolar nada más toca la cúspide palatina, el primer molar toca nada más la cúspide mesiopalatina y el segundo molar no toca ese plano. Y aquí lo que estamos formando es esa curva de compensación, esa curva de Spee, o combinada también con nuestra curva de Wilson. Ahora, yo hago una cosa que se llama impresión fisiológica a boca cerrada. Yo pruebo los dientes en el paciente y ya que el paciente se ve bien, ahora sí hacemos una impresión con polivinilsiloxano en consistencia ligera, tanto pesado como el ligero. Todos son de consistencia fluida, perdón. Y vamos a pedirle a nuestro paciente que haga movimientos funcionales. Estos movimientos funcionales van a ser diciendo el paciente la palabra, por ejemplo, y I. Va a decir I. Y con estos movimientos vamos a hacer registros naturales de esa actividad muscular. Porque, ¿qué pasa cuando hacemos malos registros? Pues cuando nuestro paciente sonría, que se asemeja a cuando nosotros decimos I, la dentadura se va a desalojar y se va a caer. Bueno, estas fotos son ya de proceso de laboratorio, donde, ya desenceramos. Y, por ejemplo, si recuerdan de lo de la prótesis inmediata, y de igual manera, en su fotografía superior izquierda, ven aquí el reborde a la hora de enmuflar. De la misma manera, en la inmediata, cuando quitamos los dientes, es ahí cuando bajamos el acetato. Nada más como dato. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? La colocación y ajuste de las prótesis. Ahora, ¿qué tan importante es el esquema oclusal de nuestras dentaduras? Nosotros sabemos que un paciente dentado, alguien pues que tiene sus dientes, tiene algo que se llama guía anterior, guía canina. ¿Ustedes creen que pudieran transpolar eso a una dentadura? La realidad es que no. Una dentadura, su biomecánica, funciona a través de unas fuerzas balanceadas, que se llama esquema oclusal bibalanceado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestro paciente desliza la mandíbula del lado izquierdo, del lado derecho, cuando protruye, en todo momento hay contacto. Si nosotros tuviéramos un contacto anterior, esa succión que vamos a obtener en nuestra dentadura, a la hora de estar pegando en la parte anterior, la dentadura va a perder ese vacío y se va a desalojar. Entonces, imagínense que hicieron todo perfectamente, su impresión anatómica, su rodillo, todo bien colocado, pero el técnico no montó bien esos dientes y tiene una sobremordida bárbara. Y a la hora de que cierra a su paciente, lo primero que toca es la parte anterior. Habría que hacer desgastes y librar toda esa sobremordida. Es un poquito ahí complejo. Entonces sí quiero que entiendan que en dentaduras, en prostodoncia, siempre se va a hacer un esquema oclusal de fuerzas balanceadas, contacto del lado derecho, izquierdo cuando hay lateralidades. Por ejemplo, lo que yo les comentaba, cuando hay discrepancias en el maxilar y la mandíbula, donde nuestra mandíbula es más grande, aquí hacemos montajes de dientes en mordida cruzada. No sé si lo notan, en nuestro pacientito, vean el colapso que tiene de la dimensión vertical, el desgaste generado, y vaya, a la hora de que nosotros levantamos la vertical, pues nos damos la sorpresa que no hay
concordancia entre el maxilar y la mandíbula, y siendo el maxilar más pequeño. En ese caso, yo no recomiendo cruzarlo. Visualmente a lo mejor se vería un poco extraño, pero la realidad es que siempre los dientes deben de ir sobre nuestro centro de proceso. Si nosotros sacamos esos dientes fuera de ese proceso, las cargas oclusales van a generar mayor reabsorción. Entonces, no está mal que hagamos varios esquemas oclusales. Cada paciente es distinto. Cada patrón de reabsorción siempre es distinto. Y bueno, esta es la fotografía de la inmediata, de la paciente que vimos hace ratito, y esta es la prótesis definitiva. Y este es un pequeño video de la paciente. Operación fue en mayo, las prótesis inmediatas me salieron muy bien. Y posteriormente algo sobre COVID, hice las pruebas pasados unos meses para las prótesis permanentes. Y aquí estamos con el trabajo cocinado que las no llegó. Bueno, y bueno, como conclusión, hoy en día la búsqueda de una sonrisa agradable está creciendo y la creación de una prótesis no solo depende de características y técnicas repetitivas, sino también de una percepción física, psicológica y biológica de cada paciente. Entonces yo les invito, todos los pacientes son distintos, no podemos usar las mismas técnicas siempre en el mismo paciente, cada tratamiento es personalizado. Y bueno, Albert Einstein nos comenta que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y estas son las referencias, y les pido una disculpa porque ando un poco disléxico hoy, me estuve trabando un poco, pero vaya, aquí andamos. Excelente, estimado doctor. A ver, pues vamos a revisar aquí en el chat. Y nos dicen... esto es información acerca del curso. Dice, doctor, ¿qué opina de la placa base con Palatray? ¿Con qué? ¿Con Palatray? O no sé. Sí, ¿verdad? Pues muy bien, la realidad es que inicialmente, o a nosotros, yo creo que nos enseñaron a hacer las placas base con acrílico, con espolvoreo y goteo, y qué era lo que pasaba, o también con técnica de tortilla, que hacemos el acrílico, lo amasábamos y lo aplastábamos con las losetas, los llevábamos a boca, y qué pasaba con el acrílico, se contraía, no quedaba bien sobre el modelo, y bueno, salen estos nuevos materiales que son fotocurables. La realidad es que son buenos materiales, muy manipulables, nada más que no me gusta mucho porque no puede quedar muy delgadita y se fractura. Honestamente prefiero acrílicos que son especializados para hacer placa base, que no generan reacción exotérmica y no se contraen, y vaya, su manipulación es menor, pero mejor digo, su manipulación es mejor. Pero vaya, estos láminas fotocurables son buenas, muy manipulables, para hacer portaimpresiones también muy buenas, dan excelente tiempo de trabajo, pero el único asunto que a mí no me gusta es que no puede quedar muy delgado, se rompe. Muy bien, doctor. A ver, otra pregunta dice, esta es la pregunta del millón. ¿Cómo hace para que el paciente regrese por su prótesis definitiva? Generalmente, las prótesis inmediatas, si lo llevamos a lo que platicamos hace ratito, que el hueso se reabsorbe, las dentaduras van quedando holgadas con el paso del tiempo. Yo les menciono a los pacientes que esa dentadura inmediata le va a durar alrededor de unos 3 meses. Posteriormente, siempre existe desajuste, siempre, y genera mucho más molestia. Entonces,
si el paciente obviamente está interesado, va a regresar, principalmente por esas molestias. Pero obviamente de antemano, ya desde antes tendrías que avisarle que son prótesis transicionales. Ahora, también hay técnicas donde se pueden hacer rebases, ya sea directos o de laboratorio, con esas mismas prótesis inmediatas y pudieran quedarse como definitivas. Pero si lo vemos en función de que no pudiste probar esa dentadura, a lo mejor no quedó alineada a línea media o tiene detallitos, pues yo en lo personal siempre prefiero hacer definitivas después de las inmediatas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Otra pregunta es, ¿nos puede compartir su presentación? Sí, nada más tendría que ponerle cuadritos a los ojos de los pacientes, pero sí, con mucho gusto se las paso. Excelente, muchísimas gracias. Ay, perdón, me voy a ir a misa. Una disculpa, es que estoy a un ladito de la iglesia. A ver, otra pregunta dice, ¿y en caso de placa base con acetato, la recomienda? Yo creo que una de las especificaciones de una placa base es que debe de ser rígida, que no tenga distorsión. Entonces va a depender del acetato. Si me metes un acetato del 40 que es blando, bueno, y pudiera tener cierta torsión, yo no lo recomendaría. A lo mejor un acetato del 80 pudiera funcionar. Yo no lo ocupo, yo prefiero usar acrílicos especiales para placa base o el Palatray, yo preferiría. Correcto. Hay otra pregunta que dice, doctor, ¿recomienda el rebase con Lynal? Todo rebase, bueno, el fabricante te dice que es permanente, pero la realidad es que todo rebase, ya sea del Softy, del Lynal, que es, según yo, un acrílico, es autocurable y para hacerlo ahí directo en boca, al final generan un poro, tienen un poro y atrapa bacterias y eso cuando lo desgasta huele horrible. Entonces no hay como mejor. Si vas a hacer eso, yo recomendaría con tu misma prótesis inmediata tomarle impresión como si fuera portaimpresión. Le tomas impresión con polivinil siloxano y lo mandas al laboratorio a que le cambien todo el acrílico. Ese sería mi consejo. Excelente. Después dicen, ¿qué marca de dientes recomienda para la prótesis total? Pues es que hay de muchos precios. Yo creo que ahí va a depender del presupuesto que le hagas a tu paciente. Sabemos que hay dientes muy económicos, como los Bipiden, los Ecoden, que la tablilla te cuesta 25 pesos. Pero bueno, ahí tendría que ver más bien la ética del doctor y ver qué dientes vas a invertir para tu paciente. Ahora, yo en lo personal, yo hago todo. Yo hago todo el montaje, y todo el acrilizado y vaya, a veces nosotros no sabemos qué tipo de dientes pone el técnico. Entonces, híjole, yo diría, yo recomendaría que siempre le pregunten qué tipo de diente es y para que les ponga dientes de buena calidad, porque a veces dan gato por liebre. Así es. Muy bien, doctor. A ver, otra cosa. Dice, doctor, ¿cuáles son los datos que nos da el arco facial? El arco facial nos va a dar la posición del maxilar en algún lugar en el espacio, nos va a dar la distancia intercondilar y el ancho de la cara. Ahora, hay ya nuevos arcos faciales que nos van a dar la inclinación hasta de la línea bipupilar. El problema de los arcos faciales es que si tu paciente está canteado y tu maxilar está torcido, vas a obtener esa misma información en tu articulador. Entonces, bueno, hay de arcos faciales a arcos faciales. Ya los nuevos, lamentablemente, son muy costosos, articuladores que valen más de 60,000 pesos. Ya te orientan y te dan la información hasta de parámetros estéticos.
Los económicos, entre comillas, que sería por ejemplo el Whitmix, dan distancia intercondylar, el ancho de la cara y bueno, la inclinación del maxilar. Correcto, doctor. También Paola nos había dado, sí, parte de la